Muy, pero muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que se conecta desde Latinoamérica y muy buenas noches a todas las personas que están en España. En este momento estamos transmitiendo desde Madrid, España, y damos inicio a un segmento que se denomina Diálogos Nufía. Es nuestro primer espacio y queremos con ustedes compartir este gran momento. Para las personas que no nos conocen, les quiero mencionar que NUFIA es una organización que se dedica a ayudar a los niños en condición de pobreza extrema y cuyo objetivo es mejorar todas las condiciones de vida para que estos niños tengan un futuro más justo y digno. En este espacio de diálogos con NUFIA vamos a hablar de un tema que es salud emocional y mental en nuestros niños y adolescentes. En esta oportunidad nos acompaña una experta, una excelente invitada como lo es Laura Berríos. Adicional a esto, vamos a abrir un momento, un espacio para que nuestro presidente Miguel Ángel López Felgueras nos dé la bienvenida. Muchas gracias, Gina. Buenas noches desde España. Buenas tardes a Latinoamérica. Yo primero quiero agradecer a las chicas, a Carolina, a Gina, a Joana, a Kelly, al resto de la junta directiva, a Ángel, a Javier, por hacer posible esta maravillosa locura en la que estamos comenzando. También quiero agradecer a Laura por sumarse a esta primera intervención. Me consta que es una especialista de primer nivel y estamos muy contentos de debutar con ella. También quiero agradecer a la gente que nos está siguiendo y apoyando desde España y desde América Latina. Voy a hablar un poco de mí muy brevemente. Yo soy una persona que me dedico al mundo empresarial desde hace 15 años y yo tenía un sueño de servir a la gente, y de ahí nació NUFIA. NUFIA es una organización no gubernamental muy joven, con mucha proyección, que su misión y valor fundamental es ayudar a niños en situación de pobreza extrema. Pero no solo nos queremos quedar ahí, nosotros queremos también crear concienciación social en medio ambiente, en igualdad, en racismo, en educación, en salud mental, inclusión, entre otros. Y poquito a poco vamos a hacer una cosa muy bonita y muy grande. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras. En este momento también vamos a abrir un espacio para nuestra moderadora, Carolina Sabogal, quien es la coordinadora de proyectos de NUFIA. Muchas gracias, Gina, muchas gracias al equipo, muchas gracias a todas las personas que se conectan en este preciso momento, que se empiezan a conectar desde Latinoamérica. Estamos transmitiendo desde España nuestro primer programa de Diálogos NUFIA. NUFIA es una organización que dentro de sus objetivos, uno de los más grandes que queremos llegar en el mundo es atender necesidades no solo de primer orden, alimenticio, nutricional, sino también la salud mental y el bienestar de nuestros niños y adolescentes. Hoy tenemos un espacio dedicado completamente a atender a esta necesidad tan urgente para el mundo. Realmente la salud mental y emocional nuestros chicos hoy está pidiendo a gritos atención. Aquellos papás que se están conectando con nosotros, aquellas personas que tienen en sus manos la atención a la salud, es la construcción del nuevo futuro, de esas sociedades que hoy están desarrollando diferentes conductas, comportamientos que no entendemos. Y es por eso que queremos traer a una persona que conozca, que nos guíe, que nos oriente respecto a este tema, y quisimos invitar a la doctora Laura Berrío, quien nos acompaña hoy. Ella es una profesional con mucha experiencia dentro del tema. Queremos darle la bienvenida a este diálogo de transmisión en el que seguramente vamos a responder muchísimas preguntas, daremos unas pautas de orientación. Laura se conecta en este momento desde Perú. Laura, bienvenidísima a Organización NUFIA, al equipo NUFIA. Estamos muy contentos de abrir contigo hoy este espacio. Muchísimas gracias, Carolina.
Feliz de poder estar compartiendo este espacio y comprometida con estos objetivos maravillosos que es aportar desde nuestra niñez, desde nuestros adolescentes, pero como punto fundamental a los padres para que adquieran y puedan desarrollar esta labor tan importante de acompañar y direccionar a nuestros hijos y transformar nuestras sociedades. Definitivamente agradezco a Nufia por la invitación y buenas tardes y buenas noches en el lugar donde se encuentren. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos y quiero contarle a nuestra audiencia quién es la especialista que nos acompaña el día de hoy. Miren, Laura es psicoterapeuta humanista integral, que es un tema que más adelante me contarás de qué se trata, pero suena realmente fuerte, porque meterle a la psicología el tema humanista, bueno, para allá iremos. Mentora en resignificación humanista integral, coach ejecutivo gestálico, tiene maestrías en PNL, neurociencia, psiconeuromonología, endocrinología, Mindfulness, International Master Speaker, es trainer de élite, directora parlamentaria mundial de educación en Perú y es la fundadora y presidenta internacional de la Organización Mundial de la Familia. Es socia fundadora de CICE y de CONSEE en Estados Unidos. Bueno, Laura tiene una trayectoria enorme y hoy tenemos realmente el gusto de contar con alguien preparado para tratar un tema tan interesante. Entonces, Laura, el escenario es tuyo, con la curiosidad y con el interés que tenemos de compartir con las personas que se conectan hoy. Pues nada, bienvenidísima. Muchísimas gracias, Carolina. Quiero, ante todo, afianzar que abordar la salud emocional y mental es muy, muy amplio. Y quiero enmarcar contextualmente que la familia es base de la salud emocional y mental del ser humano y que es las células de las sociedades en el mundo. Y si hablamos de sociedades, vamos a ver muchísimos problemas que emergen independientemente de las culturas que tenemos. Hay problemas de adicción, problemas de salud mental, líneas diagnósticas en estrés, depresión, ansiedad, trastornos de conductas desadaptativas, adicciones, delincuencia, temas económicos, pobreza, falta de educación. Hay muchos temas que por netamente la carencia de información tomamos decisiones erróneas y en este primer ámbito familiar acompañamos a nuestros hijos de manera inadecuada. Y a su vez, por falta de conocimiento, el ignorar determinados aspectos y no prepararnos en ello, también desarrollamos realidades con las que no estamos de acuerdo, que generan en tristeza, que generan en situaciones que nos hacen y nos ponen en situaciones de sobrevivencia. Mas el estado fundamental del ser humano es estar pleno, lleno de salud. Tenemos un cerebro maravilloso que es el que gobierna todo nuestro ser y que se construye desde el primer ámbito en el que nos aperturan a la vida. ¿Y esto qué significa? Hace un momento se denominó un humanista integral. ¿Y qué es humanista integral? Es de que todos los aspectos y la historia de un ser humano tienen un solo troncal que está totalmente vinculado con las otras áreas a las que nos podemos referir de manera independiente. ¿Y qué significa esto? Que somos seres psicológicos, tenemos una psique, pensamientos emocionales, estos pensamientos se convierten en emociones. Somos personas fisiológicas, estas emociones que se traducen en neuroquímicos cerebralmente se convierten en estados fisiológicos, biológicos, que a su vez, si no son buenos, se alteran y son síntomas del 99% de las enfermedades que sufre el ser humano, no solamente mentales, sino fisiológicas, está dado por estos ámbitos. Y que también somos personas sociales, tenemos el ámbito social y relacionales en los vínculos que construimos y a su vez trascendentales. Trascendemos en una creencia firme de fe, de esperanza, de amor, de cambio, de adaptabilidad. Todo esto
humanista integral. Entendido desde la psiconeuroinmunoendocrinología que hay una comunicación bidireccional de mente-cuerpo, pensamientos, creencias, emociones, sentimientos se materializan en nuestro cuerpo a través de estas conexiones sinápticas cerebrales en sentimientos, emociones que a su vez se conectan con el sistema inmunológico, con el sistema hormonal, endocrinológico, y a su vez se da esta integración que tiene influencia de una familia, de una cultura, de una sociedad, de una genética. Eso, y de un bioma, un ambioma que viene a ser un ecosistema también. Todo eso es lo que somos. Y aquí partimos en el origen del ser humano. Y su origen es cuando nos trae mamá en su vientre. ¿Dónde empieza la historia de este ser humano? Desde el vientre de la mamá. ¿Y por qué desde el vientre de la mamá? Porque es ahí donde se va desarrollando esta criatura y su mamá nos trajo en un ambiente de estrés, ya genéticamente está predisponiendo de que esta criatura que nazca sea vulnerable a estados de salud, de procesos no saludables, ya, lo voy a hacer directamente porque suena duro, vulnerabilizándonos a la enfermedad psicológica y psiquiátrica y fisiológica. Tiene toda una historia y es bastante amplio de abordar, pero nos ponemos en una disposición a ese nivel. Cuando este niño, afectado por todo el estrés de esta mamá que nos llevó en su vientre, de esta inseguridad, de estos conflictos, ya afecta a nuestro cerebro de esta manera. Y si genéticamente teníamos alguna predisposición de una enfermedad, hace que se pronuncie con mayor potencia en nuestro nacimiento y en nuestro desarrollo, sin embargo, si esta crianza es saludable, amorosa y acompañada por los padres, sucede un cambio en esa expresión de genética y por tanto se neutraliza o se aminora. A esto se denomina epigenética positiva cuando cambiamos a favor y epigenética negativa cuando se cambia desfavorablemente, vulnerabilizando al ser humano. O sea, Laura, en ese momento yo quisiera hacer énfasis. Tú nos hablas desde el nacimiento, el tema emocional de nuestra mamá, o sea, para entenderlo de alguna manera, es vital para lo que vamos a hacer como seres, como esos futuros seres conscientes y con emociones también. O sea, casi que estaríamos diciendo que dependiendo del estado de ánimo del ser que nos está digamos, creando en ese momento, van a depender muchas de las cosas que nosotros ya como seres humanos sociales, desde niños hasta adultos, vamos a vivir. Exactamente. Por eso es que dentro de esta especialidad un poquito larga, psiconeuroinmunoendocrinología, que hace la integración de todo este entendimiento científicamente comprobado, tenía un material preparado, pero no nos va a alcanzar el tiempo de abordarlo profundamente, porque todo esto está validado por la ciencia. Ahora es que se une la psicología, la psicoterapia con la medicina y se le pide a la madre que en el proceso de gestación tenga la mayor tranquilidad del mundo. Si tiene problemas o ese embarazo ha sido no deseado, pues que aprenda a amarlo, a desearlo y los problemas se irán solucionando, pero que cuide y proteja a ese ser que está en su vientre. Porque el 80% de enfermedades que van dentro de los trastornos, neuronales en el ser humano, en el niño, TEA, Asperger, TDAH o esquizofrenia, se van formando desde el vientre de la madre. Entonces, sí, y estos también tienen componente genético. ¿Ok? Si hubiera anteriormente alguna historia que anteceda a ello. Pero si es que esta madre tiene un entorno maravilloso, tranquilo, de paz, ama a ese hijo que se va desarrollando y hay una comunicación hermosa porque se va desarrollando ya este vínculo primario lleno de oxitocina, el amor incondicional hacia el hijo, pues va a hacer de que ese gen no se pronuncie o se aminore o se anule.
Si es que esta criatura nace en un hogar, no importa si es que tiene papá, la mamá con todo su amor y su buena dirección y acompañamiento, no va a vulnerabilizar al niño, obviamente va a sufrir un proceso de carencia porque estamos en un modelo donde hay papá y mamá, va a haber en los amiguitos que no lo tiene, pero el amor de una madre puede crear una compensación en ese aspecto, donde el niño ya va madurando y se da cuenta de que es lo que tiene y que es amado y querido. Entonces hay esta compensación en el desarrollo ya del entendimiento, ¿no? Pero mientras es pequeño, también este amor es incondicional y no está supeditado a que hayan dos papás o una mamá en el sentido. ¿Por qué lo menciono? Porque ahora es las familias, no es la familia. El modelo de la familia antes era papá y mamá. Ahora estamos en un mundo que cambia. Las familias es que este rol de orientación, de responsabilidad de acompañar a este niño puede ser de la abuela, puede ser de los tíos, porque pudo haber muerto mamá o papá o N cosas, no sabemos. Y a eso realmente voy. Las familias de hoy no son lo que estamos acostumbrados a ver. Aquí en Exacto. Europa, por ejemplo, el modelo de familia es realmente muy abierto. Son nuevas formas de ver ese tema y de alguna forma pensar que si bien tuvo que influir la mamá desde el vientre en esa conducta futura, como un papá en la actualidad, que no puede ser su papá biológico por las nuevas formas y otros temas que quizás más adelante entenderíamos, puede llegar, no sé, a subsanar, a respaldar a ese bebé, a ese futuro niño, ese futuro joven que dentro de su desarrollo careció de ese afecto o de esa tranquilidad. Sí es posible que un papá en torno a la crianza pueda moldear, ayudar a construir o a reconstruir esos temas emocionalmente hablando. Definitivamente, nosotros somos co-creadores y dueños de nuestra vida. Este cerebro tiene una condición que se llama plasticidad, plástico, adaptativo, aprende, reaprende. Si el entorno es agradable, es maravilloso, está lleno de amor, de comprensión, de respeto, independientemente cuál sea la figura, el hijo sea adoptado o cuál sea la figura, y estos roles están asumidos dentro de educarnos para educar, ya no repitiendo los roles antiguos y tratando de criar a los hijos con los errores que amorosamente papá y mamá nos dieron inadecuadamente, sin intención de dañarnos. Se hablan de muchas heridas emocionales que son obviamente la disfuncionalidad que genera desde pequeñitos en el niño. Y a su vez, ¿qué va pasando? Que estas formas de crianza no adecuadas también predisponen a muchas enfermedades a esa criatura. Si tenemos un hogar y el niño o el adolescente recae mucho en procesos de alergias, procesos de inflamaciones, infecciones, tiene un estado inmunológico bajo, es porque hay conflicto en la familia. Es el síntoma y es un síntoma fisiológico, pero hablemos de los síntomas de la conducta desadaptativa de estos niños que no son validados desde pequeñito por sus emociones. Les dicen, tú no lloras, tú te paras, tú te sientas. No hay este sostén maravilloso de si llora, pues ven acá, llora, no te preocupes, estoy contigo, de validar sus emociones. La inteligencia emocional y la salud emocional se desarrolla desde este primer ámbito donde el niño nace con el cerebrito, una tabla rasa y empezamos a escribir en él. Y escribimos en él con el modelo de crianza que vamos dando. Hay muchos modelos inadecuados en los que vamos perjudicando su desarrollo y desarrollo de capacidades a la criatura. Y luego es la primera infancia, segunda infancia, viene la preadolescencia, la adolescencia, la juventud. Entonces, ¿qué pasa? Es un proceso de adaptación del comportamiento para sobrevivir dentro de las adversidades inadecuadas. Pero si queremos realmente acompañar de la manera adecuada a nuestros hijos, tenemos que prepararnos para, primero, resignificar nuestros procesos internos. Todo aquello que amorosamente papá y mamá nos hicieron y poder aprender otros modelos de acompañamiento en el rol de crianza adecuados. Se habla mucho de educación en positivo. Pero ¿por qué a los padres les cuesta tanto educar a sus hijos en positivo? La educación positiva es netamente
amor y firmeza. Amor, presencia, comprensión, validación de tus emociones, respeto a tu opinión, sí, te considero como ser humano, afianzo tus talentos, estoy para ti, y límites firmes. Ahí hay un tema complicado Reglas. cuando tú dices afianzar con firmeza, porque tenemos dos caras. El padre que cree que orientando con firmeza esa crianza de su hijo va a lograr digamos de forma eficaz, mejores resultados en su conducta. El padre que siendo amoroso es demasiado permisivo o quiere suplir muchísimas cosas de su hijo material y emocionalmente y se excede. Y entonces resulta que ahora tenemos, en el caso mío, tengo una hija de 15 años. Mi hija de 15 años es muy disimila a lo que fui yo quizás hace 15, y cuando tenía esa edad, cuando tenía los 15 años. Veo unas generaciones un poquito más permeadas por diferentes cosas, en donde el tema es qué tanto les está afectando. Ya estamos hablando, por ejemplo, ya mi hija me habla de, mamá, me siento deprimida. No soy de una generación tan atrás, pero realmente nunca usé o empleé el término depresión. Parece todavía fuerte usarlo. Y muchos de los estados de ánimos por los que pasábamos en la infancia y en la adolescencia eran tratados de diferentes maneras. Algunos papás muy amorosos, muy cariñosos y muy proveedores de muchas cosas, pero ¿qué tanto en la actualidad se podría combinar algo de las dos, o cómo realmente entender esta nueva sociedad que ya no se queda callada, que pregunta, indaga, pero quiere tener más información de lo normal para entender lo que está sintiendo? Gracias por comentarlo. Tomé nota porque acabas de decir cosas súper importantes. Dice los dos modelos de crianza. Estos permisivos que permiten de todo a los chicos y no hay límites firmes, ¿ok? No hay un acompañamiento y hay ausencia de total de afecto y hay desvinculación porque papá, mamá están en otros temas, trabajos, otro tipo de orientaciones. Entonces, el permitir hacer todo, el mensaje al hijo es, tú no me importas, tú no sirves, tú no cuentas. Entonces, por llamar la atención y reafirmarse, esta criatura desde pequeñita, ¿qué hace? Tiene conductas desadaptativas. Y en la adolescencia, rebeldía. Yo tengo muchos jovencitos a los que acompaño en procesos psicoterapéuticos porque entran en un proceso de adolescencia muy, muy conflictiva, en el que muchas veces, la mayoría cuando viene de este modelo de crianza, y el papá les pone la psicoterapeuta ahí y que le resuelvan la vida y el problema. Y no es eso, es que justamente tiene que haber presencia de papá, de mamá, y si no hay mamá ni papá, de la persona responsable de su crianza, para asumir esto que se llama responsabilidad y hacer lo que no hice antes, ahora, porque aquí es el mejor momento de cambiar con pequeñas acciones modelos que he estado haciendo inadecuados, que ha provocado en mi hijo todos estos conflictos o estos síntomas que pueden ser conductas desadaptativas o ya líneas diagnósticas de ansiedad, depresión, o lo que fuera. Aquí es muy importante. Muchas veces estos muchachitos me dicen, tía, con mucho amor, tía, mira, tengo el último auto de moda. Ah, fantástico, felicitaciones. No sabes cuánto yo cambiaría este auto por un tiempo de mi padre. Otro caso en el que hubo un comentario, yo tengo también hijos ya grandes, pero en la secundaria mi hija me dijo, mamá, ¿sabes qué? Tengo esta compañera y su mami, ¿quién como ella? Porque su mami le permite todo, que vaya, que se quede a dormir en una casa y que regrese tarde. Y cuando le pregunté a ella, ¿quién como tú? Me contestó, ¿cuánto yo daría porque mi madre me diga, no vayas? Porque me deja hacer lo que yo quiero porque no le importo. Entonces los mensajes son totalmente fuertes y esto incide en esta creencia, en estos pensamientos, en esta forma de tomar decisiones y acciones y construir una vida y un futuro. Y justamente estas ausencias son traumáticas. Y también hay hogares en el que existe, la firmeza está confundida por la imposición. La firmeza es, soy claro,
tenemos reglas, en toda sociedad hay reglas, al hijo se le prepara para que pueda adaptarse a reglas en el trabajo, reglas en casa, y tienen que ser muy claras. Esta es esa firmeza donde no me impongo, sino que me mantengo firme ante una decisión, pero desarrollo un componente importante de respeto, firmeza con respeto, te escucho, te valido, luego tú me escuchas y llegamos a una conclusión. ¿Por qué quieres eso tú? O si no estás cumpliendo con lo que ya está establecido, ¿qué consecuencias podrías asumir? Porque es importante que lo aprendas a hacer. Y esto se hace desde pequeñitos, ¿no? Hay diferentes formas. Me encantaría que en alguna oportunidad pues hagamos de repente ahí estilos de crianza y acompañamientos en estos recursos maravillosos desde la niñez, las infancias, la adolescencia, porque tiene diferentes formas de acompañar, porque el cerebro dentro de su proceso de madurez hay en la adolescencia, por ejemplo, hay una comunicación muy rápida en todo el proceso límbico, emocional, son más reactivos, su vida es en Technicolor, sienten mucho más las emociones y ahí papá no puede ver a un problemático, sino a un muchacho que está madurando, que está saliendo de la niñez para entrar en un proceso de adultez y el proceso de transición es la adolescencia y está muy confundido. Mañana le gusta el blanco, pasado le gusta el rojo y ya le dejó de gustar las cosas del pasado, o sea, pasado mañana me refiero al futuro, pero del pasado que ya deja la infancia, ya no les gusta nada, tienen la necesidad de aceptación y reconocimiento de un entorno social, tienen el estrés totalmente en pico porque quieren tener, les gusta la otra niña. Hay un proceso hormonal, fisiológico, psicológico que debemos entender y acompañarlo con mucha claridad y con mucha comunicación, no siendo autoritarios, sino la comunicación asertiva, amorosa. Es fundamental. Y lo otro que dice es que ahora los chicos, y este es un problema muy grande, especialmente en España, se están automedicando. Dicen, yo me siento triste, estoy depresiva y buscan la pastillita. O estoy ansioso, la pastillita. Necesito tener mayor memoria y comprensión, no doy a mis estudios, la pastillita. Esto es peligrosísimo y a nivel Latinoamérica se ha establecido incluso unos retos con los adolescentes de tomar benzodiazepinas para que son ansiolíticos, pero inducen al sueño. Gana el que no se queda dormido. Y hace, me parece, 4 semanas, un mes, una niña en Perú murió con un coma cerebral. Entonces, también esto es importante, ver qué información les está llegando a nuestros hijos, esta necesidad de pertenecer y ser aprobado. ¿Por qué? Porque no se sienten que pertenecen a su hogar y son aprobados en casa. Porque hay Laura, antes Mm. cuando tú dices la información, antes en algún momento generacional no teníamos los que fuimos infantes en una época, los que éramos adolescentes, no teníamos el acceso a la información que tenemos hoy y por eso cometíamos una serie de errores, por llamarlos de alguna manera, por desconocimiento, pero es que hoy vemos es que las redes y el mundo digital está al alcance de ellos. Tenemos un exceso de información como papás, como orientadores, quizás en temas académicos, en colegios, universidades, realmente no sabemos cuál es la pauta para atender o cómo estas manifestaciones de estos nuevos adolescentes que se las saben todas, podemos tratarlos, cómo llegar a un punto en donde realmente digamos, no, ya esto no es un tema de curiosidad, no es un tema de llamar la atención, sino que ya existe un problema anímico mental. ¿Cuándo podemos decir nosotros estamos frente a algo así? Es que tiene que haber la presencia de papás, porque estás viviendo con tu hijo y tienes que darte cuenta de qué dificultades tiene esta comunicación, este diálogo. Hay una cosa muy cierta y profunda y de emergencia. Los hijos no se pierden afuera, los hijos se pierden en casa.
Cuando tú no sabes vincularte con ellos, relacionarte con este amor, con este respeto, y no afianzas esta comunicación, esta confianza de acudir a ti, preguntarte, esta confianza de orientarlo y decir qué información ves y qué obtienes con eso y cómo la analizas, qué de positivo tiene. Invitamos a nuestros hijos que desarrollen esta capacidad cognitiva, estos pensamientos analíticos desde pequeñitos. ¿Qué ropa quieres ponerte? Nosotros les ponemos 2 ropitas, 2 prendas, 2 conjuntos para que elijan o cómo la quieren combinar. Entonces ahí el niño dice, yo quiero esto, se está afianzando en su gusto y está ahí un proceso de elección. ¿Por qué te gusta y cómo lo quieres? Entonces ya esas instalaciones mentales de formas de pensar van madurando dependiendo de la etapa y el proceso de aprendizaje que se tiene. Pero si criamos a hijos totalmente mutilados, donde les imponemos absolutamente todo, no les damos la oportunidad de pensar, elegir. Y este pensamiento importante crítico de analizar. Todo se desarrolla en este primer ámbito, pero si en este momento la querida audiencia que tenemos se da cuenta de que esté ya con hijos que tienen problemas, que no lo pueden ellos gestionar, es fundamental que busquen apoyo. Se vale pedir ayuda. Yo reconozco que no tengo la capacidad de acompañar a mis hijos porque quizás teóricamente ya me leí muchos libros y sé de qué se trata la educación en positiva, sé de qué se trata, de que tengo que gestionar mis emociones y me las valido, pero no soy capaz de hacerlo. ¿Por qué no soy capaz de hacerlo? Porque primero tengo que sanarme yo, primero tengo que reintegrarme yo y estar en esa capacidad livianita de aplicar congruentemente esto que aprendo. Porque, ¿qué pasa en los hogares que se grita a los hijos? Cuando uno grita a un hijo, es un autoritarismo, es violencia, está ejerciendo violencia, está siendo el modelo perfecto para que ese hijo también lo grite. Entonces te garantizo, sí, hay padres que gritan a sus hijos, los hijos también los están gritando, porque ellos aprendieron de ellos a gritar. Pero dentro de este maltrato, de esta violencia interna y estos conflictos que genera estas actitudes agresivas, hay un bloqueo total de los procesos cognitivos, de las emociones, el cortisol se dispara, el estrés, el niño se siente amenazado, tiene miedo y está sufriendo porque él mismo no se conoce, no sabe gestionar sus propias emociones. Y es por eso que detrás de cada conducta desadaptativa, de tirarse, de los berrinches, hay una necesidad importante y este es solo el síntoma. Entonces, despertar papás para mirar qué pasa con mi hijo. Si tengo la capacidad de poder acompañarlo, lo hago. Si no, habíamos mencionado anteriormente, busco ayuda, busco psicoterapia, un especialista que ayude a mi hijo y a mí me ayude como padre a resignificar mis procesos y aprender a cómo aplicar todas estas estrategias y herramientas que son muchísimas de poder acompañar a mis hijos de manera asertiva. Y no importa si en este momento el hijo está en la adolescencia, si el deseo es coherente, comprometido, de que quiero hacer cambios, todo es posible gracias a esta propiedad maravillosa del cerebro, que es la neuroplasticidad. O sea, el proceso de seguir aprendiendo hasta el resto de tu vida, de resignificar esos dolores. Y aquí es importante entrar en esta parte humana preciosa, trascendental, el amor. Porque los papás, todos los papás quieren lo mejor para sus hijos. Y hay papás que por querer lo mejor para sus hijos cometen el error de ser muy sobreprotectores, evitan que sufran, evitan que les duela y les hacen absolutamente todo. Y ahí están criando hijos mutilados, sin capacidades, ni desarrollan sus propios recursos para afrontar la vida. Y aquí estos hijos se ponen también rebeldes, se frustran pronto, no tienen capacidades socioemocionales. Entonces, el cómo acompañamos a nuestros padres, a nuestros hijos, es como va desarrollando esa forma de estar en la vida y de tener recursos o de no tenerlos. Laura, aquí hay una pregunta de una de las personas que está participando dentro de la conexión. Nos dice, yo quisiera saber cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta específicamente para que nuestros niños tengan una adecuada salud emocional y mental. Realmente nunca nos criaron para ser papás. No viene un manual, pero definitivamente tampoco es
posible que no tengamos herramientas y como que ya no es excusa de que como nos criaron así, yo lo voy a hacer así o no lo supe hacer. Ante todo, nosotros padres somos el ejemplo. Los hijos aprenden por emulación, por el ejemplo, más por lo que dices. Y tiene que haber coherencia con lo que tú dices y haces al criarlos. Si tú a tu hijo le dices, no debes mentir, y tocan el timbre y te buscan y le dices, dile que no estoy, ya no hay esta coherencia. Hay una confusión total para estos hijos. Entonces, el amor es la energía más poderosa que existe en el ser humano. El amor es una condición preciosa que transforma al ser humano. Pero este amor es fundamental desarrollarlo para uno mismo, para ti, papá, mamá, que te equivocaste porque no supiste cómo hacerlo y no te enseñaron. Me amo, me respeto, me dignifico, me perdono todos estos errores que he tenido y los dejo atrás. Y con esta compasión preciosa que también miras a tu hijo, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, no somos perfectos, vamos aprendiendo de qué manera acompañamos a nuestros hijos. Y la mejor comunicación desde el amor es el respeto. El respeto es tocar con cariño el alma del otro. Y este respeto se infunde para ese pequeñito que va teniendo una identidad, un cerebro diferente, una forma en ese cerebro diferente, único e irrepetible, una forma de vincularse diferente al otro hermano. No se pueden comparar a los hermanos, cada uno es único. Tiene una forma diferente de procesar la información, de aprender. Conocer a tu hijo es fundamental para que tú puedas tener esa herramienta importante de cómo vincularte con él. Si lo haces desde el respeto, desde el amor, desde la escucha activa, dándole ese tiempo y esa presencia de qué siente, qué quiere, aprovechando de manera extraordinaria cada conducta desadaptativa, cada berlinche, cada problema que hay en tu hogar, como fuente y oportunidad de orientación. Si nosotros miramos las conductas desadaptativas de nuestros hijos, sus malos comportamientos para castigar, y encima en el colegio quizás las tuvieron, el profesor castiga, llega a casa, la mamá castiga, estamos dañando a ese ser humano, a esa criatura, a ese adolescente, a ese joven. Pero si vemos esta conducta equivocada, desadaptativa, este error, esta equivocación, como una gran oportunidad para acompañarlos, para orientarlos, para estrechar y desarrollar más ese vínculo, esa confianza. Ok, te equivocaste, yo te escucho. ¿Por qué te portaste de esta manera? ¿O por qué haces esto? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Estoy para ti. Y si te equivocaste tú, papá, pues se vale también, mamá, se vale pedir perdón. Me equivoqué, no sabía, te estaba gritando demasiado, pero ahora aprendí que te hago daño. Y yo también estoy con las emociones totalmente desbordando. Voy a aprender a gestionarlas. Voy a tomar un curso de gestión emocional porque no lo aprendí antes. Y te pido, hijo, que me acompañes en este proceso de construcción de amor, porque quiero lo mejor para ti, validando lo que necesita, lo que quiere y sus sentimientos. Si está tu hijo adolescente gritando, molesto, no es el momento de ir para orientarlo, porque es como tú adulto, cuando estás con ira y con rabia, no tienes la capacidad de razonar para poder llegar a una conversación, a un consenso, a una negociación. Entonces es importante esperar que se baje esta emoción, enseñarle al niño, al adolescente, recursos para gestionar y reconocer que está bien que se sienta mal porque hay algo que produjo eso, darle recursos para que pueda gestionar esa ira y luego, cuando se sienta mejor, pues encontrar un momento preciso para abordarlo y conversar. ¿Qué te afectó? ¿Por qué reaccionaste de esta manera? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo te puedo apoyar? Y el niño o el adolescente se dan cuenta también que si eso que decidieron hacer era correcto, si les favoreció o dañaron al otro. Entonces es un proceso de presencia y amor dentro de estos procesos de entendimiento. Es un gran error que un adulto pretenda que el adolescente responda como adulto o se comporte como adulto.
Si yo quiero conectar con mi hijo adolescente y comprenderlo, tengo que recordar que yo alguna vez fui adolescente y entrar y hacer este clic, este match dentro de sus intereses, dentro de su mundo, para poder ganar esta confianza, esta credibilidad y con mi rol paterno orientar dentro de ello. Es muy diferente orientar y acompañar a imponerme o sobreproteger o simplemente no estar presente. La misma función con el niño. Si yo quiero conectar con mi hijo, quiero validar sus emociones, quiero enseñarle que el amor, que la conexión, que la confianza, pues tengo que ser el ejemplo de ello y acercarme dentro de los intereses del niño. Estamos tan apurados y tenemos tanta prisa que pretendemos que ellos respondan como nosotros. Entonces, cuando hay un cambio y un aprendizaje, hay que valorar el proceso. Si un hijo tiene conductas desadaptativas y está poniendo de su parte para corregirlas y mejorando esos procesos, esas pequeñas acciones son las que se tienen que validar y felicitar para que luego se dé el resultado. Pero ¿qué pasa con nosotros, adultos? Estamos esperando el resultado y no nos interesa el proceso. Entonces aniquilamos los esfuerzos de nuestros hijos. Es algo así. Tengo un hijo que tiene dificultades en estudiar en algún curso y en vez de acompañarlo y decir cuáles son tus dificultades, cómo lo solucionamos, qué necesitas, va la exigencia. No, tú me traes malas notas porque tú eres así, va la etiqueta. Entonces estamos dañando la autoestima de los hijos. Y aquí la autoestima es un conjunto de situaciones importantes, sentimientos de valía, seguridad, autoconfianza, autovalía, y esto se construye en los primeros años. Pero si los papás empiezan a etiquetar a los hijos, tú no puedes, tú eres un tonto, ya esa autoestima se va dañando y no se va a fortalecer porque el niño no va a saber cuánto vale. La autoestima es mi autovalía, cuánto valgo, cuánto puedo hacer, si soy capaz o no lo soy. Y aquí vienen a desarrollarse muchas habilidades socioemocionales en base a esta seguridad de autoestima. Entonces, afianzar la autoestima de tu hijo es reconocer el proceso de aprendizaje, valorar todo lo que él va desarrollando, obviamente poniéndose metas. Mira qué lindo, tú tenías dificultades de estudiar, traías un 8, pero te felicito, hijo, ahora tienes un 9, eres grande. Y entonces automáticamente ese niño se siente estimulado, validado y sus procesos cognitivos también van estructurándose de mejor manera y va a seguir progresando. ¿Por qué? Porque si nosotros etiquetamos a nuestros hijos, los tratamos mal, no tienen esa autoestima, obviamente que este cerebro, esta área cognitiva se va a bloquear emocionalmente, no nos va a permitir aprender, entender y avanzar en ningún aspecto. Y todo eso está relacionado con la salud emocional y la salud mental. Mira, hay una pregunta que tienen aquí en el público y es casi creo que una pregunta muy común entre todas las personas que somos papás, que a veces no sabemos cómo manejar. Y es, nos pregunta Nejit, dice, tengo varias preguntas. ¿Qué debemos hacer cuando nuestros hijos nos hablan de ansiedad? ¿Y cómo manejamos sus constantes cambios de ánimo? O sea, ya de por sí, en la parte de la niñez, a veces no logramos entender si el niño está muy consentido o quiere expresarnos algo que de pronto quizás no entendemos. Y ya en la adolescencia, ese tema de que un día están de buen humor y otro día no se los aguanta nadie, realmente es algo que nos confunde como papás. Y quizás habiendo pasado por los mismos estados de ánimo, no sabemos cómo atenderlos. O sea, no sabemos, algunos nos dirán, usted tiene falta de carácter porque no es capaz de poner en su sitio a su hijo en determinado momento, o otros dirán, usted es un padre ausente y quizás es que hacemos tantas cosas que no sabemos adecuadamente cuál es la reacción adecuada, cuál es la acción adecuada en ese momento, cómo entenderlos, cómo saber, qué contestar. Comunicarse con ellos desde el amor. La comunicación es fundamental porque no somos adivinos.
Entonces, tenemos que afianzar esta comunicación y que nos vean como padres amorosos que queremos lo mejor para ellos, que no nos vean como amenaza. Es que si los maltratamos, si nos ponemos en conflicto, nos van a ver, entre comillas, como enemigos. No nos van a tener confianza. Y van a ir al amigo de afuera o a Google a buscar alternativas. Y aquí hace un momento dijiste que los adolescentes de hoy se las saben todas, pero no se las saben todas. Creen sabérselas todas de fuentes externas que son cantidad de información inadecuada, que no les favorece. Entonces, tenemos que recuperarlos nuevamente en casa para que aprendan de manera direccionada y que eso que creen saber, aprendan a analizar si les conviene o no les conviene, si es favorable para sus vidas, sin crítica y sin juicio. Cuando nosotros empezamos a poner juicios, etiquetas y criticar, ya los perdemos. No somos quien para juzgar absolutamente a nadie. Es simplemente lo que hay. Si vamos a hablar de un niño, te habla de ansiedad, tiene que traducir. Aquí, mamá, se tiene que dar el tiempo, papá, y coméntame qué entiendes por ansiedad. Descríbeme esos sentimientos. Validarlo para buscar ayuda si no sabe cómo. Y si simplemente está utilizando porque la palabrita estresado, ansiedad, odio, depresión está de moda, pues corregir y decirle, ¿qué te parece si investigamos acerca de este concepto y de qué se trata? No es lo que tú decías. Esto se entiende de esta manera. Lo que tú tienes es preocupación, lo que tú tienes es falta de orden en tus estudios, gestionar mejor tus tiempos, o tienes miedos, ¿a qué tienes miedo? Vamos a solucionarlo, explorar en ellos para que ya con esta trayectoria recorrida de vida, esta intuición fundamental de padres, pues nos permite acompañarlos dentro de lo que es importante y necesario, pero la información está ahí para ser analizada, no para ocultarla. Y ahí sí nuestros adolescentes saben mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque se abrió el mundo del Internet, de Google, donde si no direccionamos su atención y la nutrición mental, se van a ir como un potrillo salvaje por cualquier lado. Y estos lados no son saludables. Ahora, ¿qué pasa con nuestros adolescentes? La adolescencia, el tipo de adolescencia que va a atravesar nuestros hijos dependen de 4 componentes. 1, la niñez que tuvieron. Si fue una niñez tranquila, con presencia de papá y mamá, con afecto, no perfecta, porque no hay familias perfectas, siempre hay disfuncionalidad, problemas, ¿no? Pero si fue siempre este niño se sintió amado, querido y contó con este apoyo de papá y mamá, pues va a ser una adolescencia diferente que el niño que estuvo sin presencia de papá o mamá, o tuvo mucha sobreprotección, o tuvo mucho autoritarismo, o fue maltratado, dañado, afectado. Ese es un punto importante que determina el tipo de adolescencia. 2, las hormonas están en un proceso de desarrollo en el que se está definiendo su masculinidad, su feminidad o este cuerpo que está tomando y desarrollándose en aspectos específicos, y sus neurotransmisores, el tema químico interno cerebral. Hay un desorden y es por eso que emocionalmente ellos son altamente sensibles. La tristeza la sienten 5 veces más, la ira 5 veces más, y si a los hijos desde pequeños no cumpliste con tu palabra, los defraudaste, se sienten traicionados, y si adolescente sigues ofreciendo y no cumpliendo, se siente mucho más traicionado y defraudado. Entonces, todos estos componentes importantes, sus emociones son, como dije anteriormente, technicolor, porque el cerebro madura de occipital a frontal, y toda esta área límbica que tiene que ver con las emociones, el hipocampo, la amígdala cerebral, la zona de la recompensa, la zona, el locus aurelius accumbens, ¿okay? Que es la escena está tan sensible, o sea que hay una conexión tan fuerte porque está totalmente mielinizada, potente por esta maduración. O sea, deberíamos madurar del neocórtex, de la inteligencia atrás, pero es lo contrario. Entonces, son reactivos. Emocionalmente reaccionan. Si papá y mamá se enteran de que eso está ocurriendo en su cerebro, ya no los juzgan, no los
Simplemente dicen, es el proceso de la adolescencia, lo abrazo con amor. Si yo grité a mi hijo, este hijo te va a gritar. Y en la adolescencia te va a gritar mucho más. Y va a tener reacciones a la defensiva. ¿Que se puede construir en ese proceso? Claro que sí. Se puede sentarlo y decirle, yo te amo, me equivoqué. Y ahora hagamos un mutuo acuerdo, una negociación. Ya no gritemos, hablémonos con amor, estoy para ti. Y cuando te sientas molesto, yo respeto tu privacidad, te vas a tu cuarto, gestionas eso y luego estoy para ti, para que me comentes qué te molestó y cómo lo podemos solucionar. Porque también es importante desvincularse de la conducta del adolescente, porque entra un adolescente y tira la puerta, ¡ploc! Entonces, si papá y mamá dicen, me tiró la puerta ¿qué se le ocurre? Bueno, N cosas, ¿no? A mí no me la hace y va en conflicto a confrontarse con una persona que está con todas las emociones conmocionadas y no sabe qué hacer con ellas. Entonces, si quitamos el me, ya no es mi hijo me tiró la puerta, es mi hijo tiró la puerta. Ya no es mi hijo me gritó, es mi hijo grita. Entonces, como ya no estoy vinculado, no soy yo, es él que está con todas las hormonas, la química, las emociones conmocionadas, el estrés de sentirse apreciado, aceptado socialmente por este grupo de amigos, por este grupo de pares, el estrés porque ya le gusta la chica, le gusta el chico y eso hace en ellos una revolución total interna y la adaptación social que están dejando de ser niños para ir a un ámbito en este proceso ya de juventud, de adultez, y tienen que adaptarse porque ya la casa no les interesa. Si papá y mamá de repente eran sus héroes, ahora ya no son sus héroes. Lo que les gustaba ahora les da asco y lo rechazan y están mirando afuera otro tipo de modelos. Todo eso ocurre en ellos. Entonces, si nosotros aprovechamos esta época tan maravillosa para afianzar valores, no lo hicimos antes, afianzamos valores, respeto, virtudes y todo desde un proceso de comunicación asertiva donde es conveniente, que es bueno para su vida, cómo se ve, qué quiere construir en la vida, qué talentos tiene para afianzarlos. Entonces vamos a hacer una comunicación y un vínculo mucho más fortalecido con ellos que va a estar fuera de la crítica, de la queja, del insulto y del grito. Porque si yo me desvinculo y digo, mi hijo me grita, mi hijo grita, ok, mi hijo grita, y eso no es correcto. ¿Qué puedo hacer para corregir, orientar esa conducta? Y hablo con él. Hijo, gritaste y también me alteré yo y no debemos gritar porque te hace daño. ¿Qué te parece si aprendemos? Y me encantaría, hay recursos de gestión emocional, de la ira, de la tristeza, porque el llanto es fundamental. Tenemos que llorar cuando algo nos cae mal. ¿Por qué? Porque llorar es limpiar el alma, quitarnos toda esa emoción, reconocer que estamos tristes, luego lavarnos la cara y decir cómo soluciono el tema. Esto es tanto para varones, mujeres, niños, adolescentes, pero se aprende desde casa y si el niño está enojado, está bien, hay algo que está produciendo ese rechazo y esa energía. Todas las emociones son positivas y maravillosas. El problema es cuando estas se desbordan y no aprendemos a gestionarlas. Porque vamos aguantándonos y nos dijeron de pequeños, no llores, tú te aguantas, tú eres valiente, no te duele. Y eso es un gran error porque se empieza a mutilar al ser humano. Pero si nos validamos, si lo hicimos ya de pequeños, no importa, estamos ahora. Y vemos a nuestro hijo triste, hijo, ven, lo abrazo, llora. Lo que tú quieras, llora. ¿Me quieres comentar qué te pasó? Luego de que lloró, validarlo, acercarse, generar confianza. Entonces, si sabemos todo este proceso cerebral de nuestros hijos, que aproximadamente, si tuvieron una buena niñez, termina a los 25 años, madura nuestro neocórtex, la parte cognitiva, en donde desarrollamos todos los procesos ejecutivos de la inteligencia ejecutiva, de la cognición y todo lo que ayuda a tomar buenas decisiones. Mientras tanto, el adolescente se va a equivocar muchísimo. Por eso es que papás tienen que estar alertas, no para pisar a los hijos, alertas no para asfixiar a los hijos, alertas para
orientarlos y estar presentes en su vida, qué información se están llevando, qué entorno, qué amigos tienen ahí, si lo están influenciando bien o no. Si no lo influencian bien, invitarlo a la conversación, a que analice para que tome una decisión. Obviamente, si el jovencito se da cuenta que esos amigos no le suman, va a tomar una decisión a favor de su vida. Yo quiero lo mejor para ti, ¿tú qué quieres? Entonces, ¿cuál es el compromiso que puedes generar? Es fundamental la comunicación asertiva, el amor incondicional. Y tu hijo se va a equivocar 1000 veces y tienes que estar ahí para darle el soporte. Pues Laura, realmente son temas que aunque nosotros creemos a veces que son sencillos, el saber gestionarlos se vuelve realmente la herramienta más poderosa. Así como en muchos niños y adolescentes en los que creemos no tienen más problemas en esta vida que desarrollarse libremente porque no carecen, como es el objetivo, por ejemplo, en UFIA, de niños que están en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad, en donde esa situación los hace realmente, digamos que las víctimas más frecuentes de muchísimas cosas. Como por ejemplo en el caso, y aquí pregunta una mamita, puedo yo atender en un caso de una condición especial como es, tengo por mi hijo autista de alto funcionamiento, o sea, ella tiene un chico autista de alto funcionamiento. Ella nota que tiene ansiedad cuando está cerca de él, pero que el niño no le expresa cuando pasan cosas fuera del hogar. O sea, la conexión de los papás en condiciones especiales es muy fuerte, pero cómo gestionar fuera de ese lugar seguro esa expresión de emociones que a veces nos cuesta tanto, y yo creo que no solo en una condición tan especial como esta, sino de muchas maneras. El territorio seguro a veces de nuestros hijos o debería ser el hogar, pero también afuera cómo comunicarnos y conectarnos para nosotros entender lo que les pasa cuando se enfrentan a ese mundo, que ya no es el mundo que nosotros les estamos creando adentro. Justamente esto es fundamental. Aquí va dos conceptos. La neurodiversidad. Neurodiversos somos cada uno de nosotros. Es que cada cerebro es totalmente diferente al otro. Neurodiversidad, ¿ok? No va a haber el cerebro de un hijo igual. Así sean gemelos. Cada cerebro es único e irrepetible, tiene sus procesos diferentes de aprendizaje relacionales, emocionales y todo. Es como una huella digital. No hay dos iguales. Por eso es que cada ser humano es único, maravilloso en su contexto. Y dentro de ese contexto maravilloso hay que acompañarlo, desarrollando todas sus potencialidades y acompañando y focalizando para acompañarlo en sus dificultades y potenciar sus capacidades. Y viene el otro concepto que es lo neurodivergente. Dentro de lo neurodivergente está lo neuroatípico, que vienen a ser justamente estas líneas diagnósticas de trastorno del neurodesarrollo, viene a ser Asperger, autismo. Bueno, de acuerdo al DSM-5 está el autismo con el Asperger porque hay diferentes tipos de trastornos de neurodesarrollo. Y en este caso, cuando nosotros nos damos cuenta a principio, a tempranas edades, por determinadas síntomas y acudimos al especialista adecuado, cuanto más antes intervengamos con el proceso psicoterapéutico y todo esto que están diseñados para entrenar el cerebro en esos impedimentos que se desarrollan. ¿Esto qué significa? Que en el autismo hay diferentes formas no es una enfermedad, es una condición, primero que todo. 2, tienen diferentes formas de vincularse, diferentes formas de interpretar, aprender y relacionarse, sentir sus emociones. Si nosotros entendemos esto, podemos hacer un clic con el hijo. ¿Para qué? Para no esperar que él se comunique con nosotros como estamos habitualmente acostumbrados. Porque tienen otra forma de procesar la información, otra forma de vincularse emocionalmente. Por eso es que los programas en terapia que se desarrollan específicamente para cada línea diagnóstica, un proceso de cada individuo que es diferente, el programa está desarrollado para entrenar las dificultades, estimular las dificultades que tiene, para que el cerebro con la neuroplasticidad haga las conexiones específicas y se superen estas dificultades. Pero una línea diagnóstica no es para condenar al hijo
dentro de esa condición y decir, mi hijo es autista y por tanto no lo expongo a la sociedad, no lo llevo al colegio, no voy a reuniones con él, lo tengo seguro en casa. Ahí estás evitando que él se desarrolle. Entonces, exponerlo a la sociedad, llevarlo con todo tu amor y tu orgullo a que comparta con las otras personas, va a hacer que él haga estos ajustes con la terapia, con la psicoterapia que esté llevando, que es específica para este caso, y esta psicoterapia, la madre en la familia o la familia también la siguen aplicando en la casa. Esta forma de comunicar, este programa, no solamente es para cuando vaya a terapia, sino es para que los padres también puedan seguir aplicando y esta sea una constante y una forma de vincularse con el niño. Y ahí es donde él adquiere estas destrezas y estas habilidades de poder también manejar su entorno. No será de la misma manera. ¿Por qué? Porque definitivamente no va a ser, es diferente. Pero entender la diferencia y aceptar la diferencia como algo natural, como una condición más de la neurodiversidad en este atípico, pues nos permite ser inclusivos. Y aquí justamente desde la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras, que es una vértice de la Organización Mundial de la Familia, trabajamos mucho todo lo que es el proceso de iguales derechos, iguales condiciones, educación, trabajo, desde la niñez, la inclusión. Pero esta inclusión, equidad, paridad, no solamente se tiene que dar en niños que nacen con alguna situación de diferenciación neuroatípica, sino también muchas personas que tienen procesos de discapacidad. Esta inclusión, esta mirada amorosa, compasiva, de mirar al otro como lo que es, no para sentir pena, ni hacer diferencias, sino para aceptarlo como es, porque es lo que hay, y acompañarlo, aparte de en las dificultades, potenciar todas sus destrezas, porque cada ser humano tiene talentos. Si potenciamos las destrezas y acompañamos las dificultades, vamos a preparar a ese niño para el mundo y para que en algún momento sea autosuficiente, y si no es totalmente autosuficiente, sea su mejor versión. Pues Laura, tú lo has dicho. Dentro de nuestro objetivo hoy es entender cómo la salud mental y emocional de los niños y adolescentes realmente es una necesidad tan importante como la nutricional, tan importante como la protección de los derechos, tan importante como que crezcan en un mundo de igualdad y oportunidades profesionales y materiales por las cuales organizaciones como NUFIA trabajamos. Pero quisiéramos realmente desarrollar este tema de muchísimas maneras porque es un tema amplio, realmente es un tema que vale la pena y merece para nosotros, padres de familia o futuros padres que no sabemos cómo enfrentar ese nuevo rol tan importante para la sociedad, conseguir estas orientaciones. Entonces, quisiera que dejáramos algunas pautas o conclusiones respecto a la importancia de atender la salud emocional, la salud mental y hasta el bienestar de nuestros hijos. ¿Por qué es tan importante realmente, como decimos en Colombia, pararle bolas al asunto, ponerles atención, no dejar de pronto nuestra vida tan rápida, porque el mundo está a 1000 hoy, y parar un segundo y entender esto, a dónde nos va a llevar el no prestarle atención o qué podemos lograr si lo hacemos. Es importante mencionar que si queremos nosotros acompañar de la manera adecuada a nuestros hijos, primero nos miremos como seres humanos y nos entremos en un proceso maravilloso que es el perdón, el autoperdón, porque no somos perfectos y quisimos hacer lo mejor. Desde el amor tratamos de dar lo mejor que tenemos, pero no podemos dar lo que no sabemos ni hacer, no podemos dar lo que no tenemos ni hacer lo que no sabemos. Por eso es fundamental educarnos para educar. Pero esta educación no va a ser realmente consciente si no resolvemos todos nuestros procesos internos primero. Si hablamos del amor incondicional, hay dos amores incondicionales. Es uno para con nosotros mismos, para poder resignificar nuestra historia y estar ligeritos con este aprendizaje y acompañar adecuadamente a nuestros hijos. Y el otro amor incondicional es acompañar a tu hijo para que cuando se equivoque, tú estés para darle este maravilloso apoyo,
de poder siempre avanzar y orientarlo en su vida. El otro pilar más grande es la compasión. La compasión te ayuda a mirarte a ti desde un proceso de equivocación y un derecho de seguir aprendiendo hasta el último día de tu vida. Igual con tu hijo, igual con tu pareja. Todos nos equivocamos, pero tenemos derecho a resignificar, a aprender. El otro punto, lo había comentado, es el perdón. Hacer del perdón un entrenamiento cerebral, porque tu hijo te va a decir muchas cosas que por rabia se le salgan y tú le dirás muchas cosas también dentro de este proceso de aprendizaje. Entonces, entrenar tu cerebro para perdonar esas equivocaciones es fundamental, porque a veces nos agarramos del dolor, de lo que me dijo, me hizo, no hizo. Aprender a perdonar también a tu pareja. ¿Por qué? Porque no es perfecto y va a hacer muchas cosas que obviamente no te gusten. Perdonarte a ti es fundamental, porque el perdonar te pone emocionalmente ligero para seguir construyendo, porque si nos agarramos de lo contrario, pues simplemente vamos a funcionar en base a condicionamientos de rencor, de ira, y esto se apodera de nuestro ser y definitivamente no nos conlleva nada. La gratitud es fundamental, agradece lo que hay, lo que tienes para construir en base a ello, porque si nos vamos a poner en la posición de la queja, que es lo contrario a la gratitud, voy a ver lo que no tengo, lo que está mal, los problemas que existen, y me voy a victimizar. Y encima justificar toda esa realidad con la que estoy inconforme. Pero si me pongo protagonista de mi realidad, acepto lo que estoy viviendo, acepto mis equivocaciones, acepto el conflicto familiar que tengo, acepto mi realidad, no para conformarme, sino para asumir la responsabilidad de que no lo hice bien, porque esos resultados no los quiero. Entonces aquí está la capacidad co-creadora del ser humano. Voy a informarme, me voy a preparar, voy a subsanar para realmente crear y decidir coherentemente qué es lo que quiero para mi vida y para los seres que yo amo y son mis hijos. Esto es fundamental, porque recursos hay muchísimos, muchísimos. Y se podría hacer muchos programas o un proceso de capacitación en todos estos modelos de crianza y todos estos recursos. Pero si tú miras a tu hijo desde este amor incondicional, desde esta presencia de decirle te amo, me equivoqué, no te preocupes, ¿cómo lo solucionamos? Esto que estás decidiendo te está dando estos resultados, ¿estás de acuerdo con ello? ¿Qué te parece si lo analizamos? Los integramos más a nuestra vida y les hacemos sentir este amor, este abrazo, esta valoración. Esto está bien, tú lo vas a lograr, tú lo estás logrando. Valoramos el proceso y no el resultado. Definitivamente que en el día a día, en la rutina, van a haber grandes cambios. Bueno, Laura, tú lo has dicho. Son temas realmente que merecen espacios propicios y en donde realmente debemos dejar de limitar nuestras emociones, expresar más, darnos la oportunidad de crecer en el perdón, en la compasión, valores realmente muy importantes para el ser humano hoy. Quizás ese tema del ejemplo vaya muchísimo más allá que corresponder moralmente o políticamente o socialmente a una conducta aprobada o no aprobada, sino es realmente lo que estamos reflejando nosotros con nuestros hijos. Agradecerte por este maravilloso espacio, por la orientación tan perfecta que nos diste hoy, puntualmente, de hacernos entender a dónde nos va a llevar el poner en el plano familiar, sobre todo en el más importante, la construcción social, esa salud emocional de nuestros niños y nuestros adolescentes. Y decirte que siempre vas a ser bienvenida a nuestro espacio, que esta es tu casa y que esperamos que las personas que se conectaron hoy o que nos van a seguir viendo a través de la red en donde va a seguir girando esta información que esperamos sea de gran ayuda y utilidad, puedan sacar el mayor provecho de estas herramientas. Entonces, nada, agradecerte mil veces por seguir haciendo ese trabajo desde la psicología hasta lo que es la familia. Encantada de compartir con ustedes y estoy a vuestro total servicio desde el amor infinito hacia la humanidad y la esperanza de que todos podemos cambiar. Y esto es fantástico porque el ser humano tiene esta capacidad maravillosa de seguir creciendo, desarrollándose, resignificándose hasta el último día de su existencia. Muchas gracias.
Perfecto, Laura. Igualmente queremos agradecer a toda nuestra audiencia, a todas las personas que están conectadas en este momento, por brindarnos un espacio, por el espacio que nos diste, por toda la información tan valiosa para todas las personas que están interesados en la niñez. Y pues adicional a esto queremos hacer un reconocimiento muy especial a ti que nos apoyaste en esta primera ponencia de Diálogos Nufía por tu compromiso con la niñez, y para eso está nuestro presidente Miguel Ángel López Felgueras. Bueno, Laura, muchas gracias. Estoy muy contento y estoy seguro de que es un pensamiento común de todos los que te hemos escuchado. La charla ha sido muy interesante, muy rica, muy constructiva. Estoy seguro que ha sido y será muy útil para todos los padres y obviamente beneficiosa para los niños y adolescentes. Estamos deseando volver a escucharte y de crear todos los vínculos de colaboración posibles contigo. Maravilloso. Encantadísima también de haber podido estar presente y aportar. Siempre, siempre desde el amor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues Laura, queremos hacerte hoy un reconocimiento desde Organización Nufía por el trabajo que sabemos que llevas realizando respecto a la salud mental de los niños y adolescentes, a la familia, y te lo entrega en este momento nuestro presidente Miguel Ángel Felgueras, quien obviamente es el alma y la fuerza que mueve a esta organización internacional para generar estos espacios. Muchísimas gracias y yo les mando un gran abrazo y hasta siempre a vuestra disposición. Bueno, damos por finalizado este maravilloso espacio de Diálogos Nufía, pero sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto también que compartan nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como ONG Nufía, en Instagram y en TikTok como ONG-Nufía y en nuestra página web como www.fundacionnufía.com. También invitarlos a todos ustedes a nuestro próximo evento, este 21 de junio a las 5 p.m. Hablaremos de un tema muy importante como es la creación de vínculos afectivos con la participación de Carlos Figueroa. Gracias a todos ustedes por su participación, que tengan una excelente tarde y una